¿Te has preguntado alguna vez por qué, a pesar de todo lo que haces, sigues sintiendo un vacío en el alma? ¿Has sentido que tu vida se mueve, que los días pasan, que construyes, que te esfuerzas, que intentas, pero aún así, algo en tu interior sigue clamando, esto no puede ser todo? ¿Te has mirado al espejo preguntándote si estás en el camino correcto? ¿Si lo que haces tiene verdadero valor eterno o solo es ruido pasajero en medio de un mundo sin dirección? ¿Qué tal si todo lo que has perseguido hasta ahora no ha sido realmente lo que tu espíritu necesitaba? ¿Qué tal si el propósito por el cual fuiste creado no está en lo que tú pensabas, sino en una verdad mucho más profunda? Y si te dijera que Jesús no vino simplemente para salvar tu alma, sino para enseñarte cómo vivir con un propósito que transforme tu existencia desde lo más íntimo hasta lo eterno. Y si te dijera que cada palabra que salió de su boca, cada parábola, cada mirada, cada gesto, fue un manual divino, un mapa espiritual para llevarte desde la confusión hacia la claridad, desde la rutina vacía hacia una vida cargada de dirección celestial. Y si te dijera que el Hijo de Dios caminó entre nosotros no solo para redimirte, sino para mostrarte cómo vivir una vida que valga la pena, una vida con propósito. Hay personas que pasan toda su existencia esperando que Dios les diga qué hacer. Otras se cansan y deciden trazar su propio rumbo sin consultarlo a Él. Pero hay un tercer grupo, los que escuchan atentamente las lecciones de Jesús, los que hacen del Evangelio su escuela de vida, los que entienden que no necesitas buscar señales en el cielo cuando ya tienes su palabra hablándote con voz clara. Mateo 7, 24, 25, RVR 960, nos recuerda algo poderoso. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Escucha bien, la diferencia entre una vida vacía y una vida con propósito no está en cuánto haces, ni en cuántas metas alcanzas, sino en si estás edificando sobre la roca firme de Jesús o sobre la arena movediza de tus propias ideas. Y es aquí donde todo cambia, porque la vida con propósito que anhelas no se encuentra en libros de autoayuda ni en motivaciones pasajeras. Está escrita en rojo en los evangelios, en cada palabra que Jesús pronunció mientras caminaba entre nosotros. Él no solo enseñó, Él vivió. Él no solo mostró, Él encarnó el propósito. Y si decides hoy escuchar su voz y aplicar sus enseñanzas, entonces y solo entonces comenzarás a experimentar lo que significa vivir con dirección, con sentido, con fuego en el alma. Porque vivir con propósito no es tener éxito según el mundo, es cumplir la razón eterna por la cual fuiste creado, y eso solo puede revelártelo el que te formó. Jeremías 29:11 lo dice con claridad. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios no improvisa. Tú no eres un accidente. Cada día, cada don, cada lágrima, cada anhelo que llevas dentro tiene un lugar en el plan que Él diseñó para ti. Y ese plan no es confuso. Está lleno de luz. Solo tienes que volver tus ojos a Jesús y escuchar lo que Él enseñó. No como quien estudia un libro antiguo, sino como quien descubre por fin la brújula para su alma. Y por eso, hoy, quiero llevarte por 20 lecciones poderosas que Jesús nos dejó. Lecciones que no son teoría, son vida, son fuego, son dirección, son el código del reino, son principios eternos que, si los abrazas, cambiarán radicalmente la manera
en que vives, amas, piensas, trabajas, luchas y esperas. Lecciones que te confrontarán, lecciones que sanarán heridas antiguas, lecciones que tal vez te duelan al principio, pero que después te darán alas. Porque cuando Jesús habla, el alma despierta. Cuando Jesús enseña, las cadenas se rompen. Y cuando Jesús se convierte en tu maestro, la vida nunca vuelve a ser la misma. ¿Estás dispuesto a escuchar? ¿Estás listo para dejar de vivir a medias y comenzar a caminar con propósito eterno? Entonces abre tu corazón, porque lo que viene no es solo conocimiento, es impartición, es revelación, es transformación. Hoy el Maestro está hablando y si le permites guiarte, vas a descubrir que tu vida tiene un propósito que ni tú mismo imaginabas. Tú no estás aquí por casualidad. Hay algo dentro de ti que anhela más. No hablo de más cosas, ni de más metas humanas. Hablo de algo que no se puede comprar ni fabricar. Propósito eterno. Y es aquí donde Jesús comienza a hablarte, no como un maestro más, sino como la voz viva del Padre, porque cada palabra que Él pronunció fue dirigida a personas como tú, personas que, aún rodeadas de religión, aún con una vida ocupada, aún cumpliendo expectativas, sentían que les faltaba lo esencial. La primera gran lección de Jesús no se enseñó en una sinagoga ni en una escuela teológica. Fue dicha a orillas del mar, a simples pescadores, a corazones comunes. Y sin embargo, esa lección es el punto de partida de todo propósito real. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Mateo 4:19. Aquí Jesús nos revela una verdad que trastoca todo lo que el mundo entiende por propósito. Escucha con atención. El propósito no se encuentra. El propósito se recibe cuando sigues a Jesús. La cultura moderna te dice, descúbrete a ti mismo. Encuentra tu pasión. Sé fiel a tu voz interior. Pero Jesús no. Te llama a seguir tu propia brújula. Te llama a seguirlo a Él. Porque solo Él conoce tu diseño. Solo Él tiene el poder de hacerte aquello que aún no eres. Y os haré. Esa es la clave. No es algo que tú construyes con tus fuerzas. Es algo que Él moldea en ti a medida que le sigues. Es un proceso sagrado. La palabra griega aquí usada para hacer es poieo, que significa crear, formar, producir, forjar con intención. Jesús no quiere simplemente mejorar tu vida. Él quiere formarte con sus propias manos, moldearte desde dentro hacia afuera, convertirte en un instrumento divino. ¿Y cuál es el propósito que Él les promete a estos hombres comunes? No riquezas, ni estatus, ni estabilidad, sino pescadores de hombres, un llamado eterno, una misión celestial. Aquí es donde debes detenerte y preguntarte, ¿qué estoy buscando? ¿Estoy persiguiendo un propósito según los parámetros de este mundo? ¿O estoy siendo moldeado por Cristo para cumplir una misión más alta? Seguir a Jesús es el principio del verdadero propósito. No se trata solo de creer en Él, se trata de caminar tras sus pasos, de dejar las redes que nos atan, de salir de la comodidad del bote y de atrevernos a ser transformados. Porque escucha esto con el corazón. El que no sigue a Jesús no encuentra su propósito. Solo Él puede tomar lo que eres y hacer de ti algo que nunca imaginaste que podrías llegar a ser. Y esta transformación no es instantánea, es progresiva, es diaria, es profunda. Pedro, uno de los que escuchó este llamado, no se convirtió en pescador de hombres en un solo día. Tropezó, falló, dudó, pero porque siguió a Jesús, fue transformado. Y cuando llegó el momento, fue Él quien se levantó en Pentecostés y habló con tal fuego que 3,000 almas fueron salvas. Eso es propósito, eso es cumplimiento. Pero todo comenzó con una decisión: venid en pos de mí. Tú también estás ante esa invitación. No es genérica, es para ti. Jesús te dice hoy, sígueme y te haré
Deja de correr detrás de metas vacías. Deja de definir tu vida por títulos, por cargos, por logros humanos. Todo eso es arena. El propósito eterno se encuentra cuando caminas con aquel que te creó, cuando te vacías de lo tuyo y te llenas de lo suyo, cuando dejas de pedirle a Dios que bendiga tus planes y empiezas a preguntarle cuáles son sus planes para ti. Proverbios 19:21 lo resume con claridad. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Tus pensamientos cambian, tus planes fallan, tus fuerzas se agotan, pero su propósito permanece y está disponible para ti hoy. La pregunta no es, ¿cuál es mi propósito? La pregunta es, ¿estoy siguiendo a Jesús lo suficiente como para descubrir lo que Él quiere hacer en mí? No se trata de hacer más, se trata de estar más cerca, porque cuanto más cerca estés de Él, más claro será tu llamado. Lucas 5:11 nos dice algo extraordinario. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ellos no entendieron todo de inmediato, pero entendieron que algo eterno estaba comenzando. Y eso bastó para soltar lo que conocían y caminar tras lo que Dios tenía. Y tú estás dispuesto a dejarlo cómodo por lo eterno. Estás listo para soltar lo tuyo y abrazarlo de Él. Puedes decir hoy, Señor, no quiero vivir más por mis propios planes. Quiero que tú me hagas. Entonces, abre tu corazón. Porque lo que Jesús te quiere enseñar no es teoría. Es fuego vivo, es verdad eterna. Y si decides seguirlo, hoy tu vida no solo será bendecida, será transformada. Y eso, mi amado, es el verdadero comienzo de una vida con propósito. ¿Alguna vez has sentido que tu identidad se diluye entre todas las voces que te dicen quién deberías ser? ¿Te has mirado por dentro y descubierto un eco de inseguridad que repite aquello que oíste en la infancia, en la escuela, en el trabajo, incluso en la iglesia? Esa mezcla de expectativas humanas que terminan por apagar los latidos originales que Dios sembró en tu corazón. Hoy, Dios quiere mostrarte que la segunda llave para vivir con un propósito que trascienda los años y las modas se llama permanecer. No es un verbo pasivo, es un latido continuo, una decisión consciente, el arte de echar raíces en la fuente correcta para que ninguna tormenta te arranque. Jesús lo declaró con una claridad que atraviesa los siglos cuando, en un huerto de 1900 vides, miró a sus discípulos y les dijo: «Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Permaneced en mí y yo en vosotros». Juan 15:1-4. Aquella noche, el maestro no estaba ofreciendo un consejo opcional, estaba revelando el núcleo mismo de toda vida con sentido. La palabra griega que Juan emplea para permanecer es meno, quedarse, habitar, no desertar. No es visitar a Jesús los domingos ni enviarle un mensaje de vez en cuando. Es habitar su presencia como quien respira, como quien bebe agua, como quien encuentra su hogar. El mundo te grita: reinvéntate, cambia de estilo, colecciona experiencias, suma seguidores, modifica tu feed. Pero Jesús te susurra algo radicalmente opuesto: echa raíces, no corras tras los aplausos efímeros. Hunde tu corazón en mi amor y déjame moldear tu interior. Cuando permaneces, dejas de ser un turista espiritual y te conviertes en un hijo que se sienta a la mesa del Padre cada día. Y ahí comienza la verdadera seguridad. Imagínate un teléfono con la batería casi agotada. Puedes cerrar aplicaciones, bajar el brillo, desactivar el Wi-Fi, pero tarde o temprano la pantalla se oscurecerá si no lo conectas a la corriente. Así funciona el alma humana. Podemos optimizar rutinas, cambiar de ciudad, volver a empezar, pero sin la corriente de la vid verdadera, la energía se agota. Jesús, conocedor del corazón, dijo:
separados de mí nada podéis hacer. No poco, nada. Ahora detente y pregúntate, ¿en qué fuentes has buscado validación? ¿Cuántas veces has abierto el feed implorando un like que calme el vértigo interno? ¿Cuántas veces scroll tras scroll has intentado calmar el silencio de la noche? Y sin embargo, cada mañana el letrero luminoso de tu vacío vuelve a encenderse. Es porque fuiste creado para beber de un vino que ningún algoritmo ofrece: agape, el amor sacrificial del Hijo de Dios. Cuando ese amor te inunda, las etiquetas se caen, el pasado pierde poder y nace una valentía suave pero indestructible. La valentía de ser quien Dios soñó. Permíteme llevarte a un matiz hebreo que ilumina esta verdad. En Jeremías 17:8, el profeta describe al hombre que confía en Yahvé como árbol plantado junto a aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. La palabra traducida por raíz es shor, sh, shoresh, y connota algo que se hunde para buscar vida en lugares que el ojo no ve. Eso eres tú cuando permaneces. Un alma con shoresh, en la presencia, bebiendo del río, vivo que nunca se agota, aun cuando la superficie de tu historia parezca árida. El contraste cultural se vuelve evidente. El mundo celebra la movilidad constante. Jesús celebra la profundidad. El mundo premia la visibilidad. Jesús honra el secreto. El mundo mide el valor en métricas. Jesús mide el fruto en permanencia. Por eso dijo: el que permanece, ese lleva mucho fruto. No se trata de producir por presión, sino de dar fruto por relación. Un fruto que otros saborean, paz que desarma la ansiedad, gozo que vence la amargura, gracia que sana heridas ancestrales, verdad que rompe cadenas de engaño. Quizá digas: pero yo he fallado, he negado a Cristo con mis actos. Escucha el testimonio de Pedro. Fue precisamente después de su traición que Jesús lo buscó junto al fuego y en lugar de reproches le ofreció reconciliación. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Allí, el Maestro mostró que permanecer no es perfección sin tropiezos, es volver al amor original cada vez que caes. El propósito no se cancela en un fracaso, se refuerza en la gracia que te levanta. Visualiza ahora una carta en la puerta de tu casa. Cada mañana está ahí, firmada por el Rey del Universo, recordándote: permanecer es tu prioridad. No es un accesorio devocional, es supervivencia espiritual. Deja que esa carta sea la primera voz que escuches antes de sumergirte en la cacofonía digital. Deja que el modo avión de tu alma se apague para que el Espíritu Santo descargue actualizaciones de identidad que el mundo jamás podrá piratear. Tal vez preguntes: ¿cómo permanezco? Empieza con simplicidad. Abre los evangelios y deja que cada línea te lea. Permite que el logos se convierta en rema, palabra viva que revienta tus paradigmas. Luego, responde con silencio adorador. Que tu habitación sea Betel, casa de Dios, aun si nadie lo ve. Sustituye el ansia de productividad por la disciplina del reposo. Un corazón que se queda quieto hasta oír latir el corazón del Padre, y lleva esa presencia contigo al supermercado, a la reunión de trabajo, al tráfico, al gimnasio. Que cada espacio se vuelva santuario, porque tú, portador del Espíritu, lo santificas con tu permanencia interior. Dios quiere mostrarte hoy que el éxito del reino no se mide en agendas saturadas, sino en raíces profundas que sostienen ramas cargadas de fruto eterno. Esa permanencia te libra de la comparación, te vacuna contra el desánimo y te posiciona para misiones que aún no imaginas. Porque cuando la vid quiere extenderse, primero asegura que sus pámpanos estén bien agarrados.
El Padre sabe que vienen vientos de oposición y por eso te llama a profundizar antes de enviar. Escucha este susurro divino. No temas la demora. Usa la demora para hundir tus raíces. Cada día de anonimato, cada estación de aparente inactividad es labranza del labrador celestial preparando tu interior. Marcos 3:14 revela el orden del llamado. Designó a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Estar con él precede a hacer para él. Propósito sin presencia es activismo. Presencia sin propósito es contemplación estéril. Pero presencia que se vuelve propósito engendra impacto eterno. Piensa en el apóstol Juan. No escribió tratados de estrategia, ni fundó tantas iglesias como Pablo, pero su permanencia fue tan honda que años después, mientras todos pensaban que el imperio lo había silenciado en Patmos, recibió la visión más gloriosa de la historia, Apocalipsis. Permanencia engendra revelación, y revelación correcta produce propósito indestructible. Tal vez has buscado que alguien confirme tu llamado. Hoy Jesús te dice, permanece y te haré claro el camino. Quizá has comparado tus frutos con los de otros. Él te recuerda, el fruto que importa es el que nace de mi savia, no el que fabricas con tus fuerzas. Quizá temes que tu historia sea un borrador manchado. Jesús te muestra las manos traspasadas y te dice, permaneciendo en mí, tu final será más hermoso que tu inicio. Y aquí viene la parábola moderna. Imagina un correo urgente que escribes sin conexión a internet. Cuando presionas enviar, nada sucede. El mensaje queda en bandeja de salida. Solo cuando tu dispositivo se conecta a la red, el correo se va. Así tu destino. Las palabras proféticas que Dios habló sobre ti están listas, pero solo se enviarán al mundo cuando tu corazón esté conectado de continuo con la fuente. Permanecer es encender la antena invisible que hace despegar tu propósito. Ahora deja que un término hebreo selle esta verdad. Dabak, que significa pegarse, adherirse, aferrarse. Se usa para describir la unión de hueso con carne en Génesis 2:24, cuando habla del matrimonio. Esa es la imagen de Jesús contigo, una unión inseparable, un pacto de permanencia que no se rompe con los chubascos del calendario. Y desde esa adhesión nace una vida con propósito. Si hoy algo arde en tu interior, respóndele al Maestro. Cierra por un instante los ojos, respira hondo y dile, quiero permanecer. Hazlo ahora, en este preciso segundo, antes que las distracciones regresen. Que tu voz se una al eco de la vid verdadera y que el Padre escuche cómo un hijo decide echar raíces. Cuando termines, no salgas corriendo, quédate un poco más, porque la permanencia se aprende practicándola. Y mientras te quedas, la savia empieza a subir, el shoresh se extiende y tu propósito, ese diseño único que el cielo gestó, comienza a latir con fuerza nueva. No hay atajos, no hay fórmulas mágicas, solo el camino de la vid y los pámpanos. Pero ese camino es suficiente para sostenerte durante la noche más oscura y para hacerte florecer cuando amanezca el día de tu envío. Y llegará ese día, porque el Padre no desperdicia ramas bien arraigadas, pero primero, hoy, ahora, permanece. Ahí comienza todo, ahí se asegura todo. Ahí se honra al Dios que quiso habitar contigo antes de que tú hicieras algo por Él. Si esta verdad resuena en tu espíritu, deja que el silencio se convierta en un amén profundo. Y cuando vuelvas a abrir la boca, que tus palabras sepan al vino nuevo que brota de una vid que nunca muere. Entonces, el mundo sabrá, no por teoría, sino por tu fruto, que Jesús todavía convierte vidas ordinarias en historias con destino eterno. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras viviendo sin dirección?
caminando en círculos, buscando una señal clara que te diga qué hacer con tu vida? ¿Has tenido la sensación de estar ocupado todo el tiempo, pero sin moverte realmente hacia ningún lugar que tenga sentido? Tal vez sientas que tu alma está encendida con deseo de propósito, pero no sabes cómo alinearlo con el cielo. Déjame revelarte una de las lecciones más poderosas que Jesús enseñó sobre cómo transformar una vida vacía en una existencia con sentido eterno: la obediencia sin aplausos. Y sí, lo sé, esa palabra, obediencia, no es popular en una cultura que idolatra la autonomía, pero es exactamente por eso que su poder es tan profundo. Porque la obediencia que Jesús enseñó no se basa en obligación, sino en intimidad. No nace del miedo, sino del amor. Y en ese tipo de obediencia, escondida, silenciosa, diaria, se esconde una fuerza que el mundo no entiende, pero que el cielo recompensa con gloria. Jesús, siendo el Hijo de Dios, no vino a hacer su propia voluntad. En Juan 6:38 dijo: «Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió». Y allí está la clave. Si el mismo Hijo del Dios viviente eligió sujetar su agenda al plan del Padre, ¿cuánto más tú y yo debemos aprender a caminar bajo esa guía? La obediencia no fue para él una cadena, sino una brújula. Lo guió hacia el gozo, hacia los milagros, hacia la cruz y finalmente hacia la resurrección. La palabra griega usada para obediencia en el Nuevo Testamento es hupakoi, hupakoe. Esta palabra implica algo más que simplemente hacer lo que se te dice. Proviene de hupo, bajo, y akouo, escuchar. Literalmente significa escuchar, estando debajo. Es decir, una postura de rendición atenta. Es cuando tú decides inclinar el oído no a tus emociones fluctuantes, sino a la voz firme de tu Señor. Es cuando eliges estar debajo de la dirección divina en lugar de sobre tus propios impulsos. Dios quiere mostrarte hoy que la obediencia es la herramienta secreta para activar tu llamado. No el aplauso, no el talento, no la fama, sino la obediencia, incluso cuando nadie ve. Porque en el reino de Dios, el que obedece en lo oculto es promovido en lo eterno. Te doy un ejemplo moderno. Imagina que trabajas en una empresa donde tu jefe te pide que prepares un informe que nadie más leerá, excepto él. No se compartirá públicamente, no tendrá repercusión en redes sociales, no traerá reconocimiento, solo él lo verá. ¿Lo harías con la misma excelencia sabiendo que nadie lo aplaudirá? En el reino, Jesús observa tu fidelidad en las pequeñas tareas. Mateo 25:21 dice: «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré». Muchos anhelan un propósito que brille como una antorcha, pero no entienden que Dios lo enciende con leña invisible, obediencia diaria, silenciosa, persistente. El mundo dice: «Sigue tu corazón», pero en Proverbios 14:12, Dios advierte: «Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte». Y eso es porque el corazón humano, sin la guía del Espíritu, se vuelve un GPS dañado. Jesús no dijo: «Sigue tus sueños», sino «Sígueme», porque al seguirlo a Él, los sueños verdaderos empiezan a ordenarse. Ahora escúchame con atención. Muchos piensan que la obediencia es esclavitud, pero Jesús lo dijo claramente en Juan 15:14-15. «Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, os he llamado amigos». La obediencia es lo que transforma una relación religiosa en una amistad íntima con Cristo. Obedecer no es perder identidad, es asumirla. Es entrar en el diseño para el cual fuiste creado. En el Antiguo Testamento vemos una figura que ilustra esto de forma conmovedora. Noé. Dios le mandó construir un arca, cuando aún no había
llovido. El concepto de diluvio era inconcebible para su generación. Sin embargo, Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. ¿Sabes cuánto tiempo pasó construyendo? Más de 100 años, sin likes, sin viralidad, solo obediencia. Y esa obediencia salvó a su familia y preservó el linaje que llevaría al Mesías. Ahora detente y reflexiona. ¿Qué arcas te ha pedido Dios construir en secreto? ¿Qué decisiones pequeñas, perdonar, perseverar, callar cuando quieres defenderte, orar cuando nadie lo nota, estás posponiendo porque nadie las reconoce? Jesús lo ve, y en Mateo 6 lo dijo una y otra vez: tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. La palabra hebrea para obedecer es shama, shama, que también significa escuchar con intención de actuar. Por eso, en 1900, Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No es un llamado a oír pasivamente, sino a responder activamente. Esa es la diferencia entre oír y escuchar. Uno deja pasar el sonido, el otro permite que la voz penetre el alma. Y esa es otra razón por la cual muchos pierden el propósito, porque oyen la palabra de Dios, pero no la escuchan, porque aplauden un sermón, pero no lo convierten en práctica. Pero hoy el Espíritu Santo te está diciendo: escucha con corazón obediente y tu vida comenzará a caminar por sendas de cumplimiento que jamás imaginaste. Volvamos por un momento a Jesús. En Filipenses 2:8, Pablo declara: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue esa obediencia, no su poder, no su popularidad, la que desató su exaltación. Por eso el siguiente verso dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Lo ves? Primero obediencia, luego propósito cumplido, luego exaltación. Ahora imagina que tu vida es un mapa. Hay caminos cortos, senderos oscuros, atajos peligrosos, pero uno de ellos está marcado con señales que solo puedes ver si vas caminando con fe. Ese es el camino de la obediencia. No tiene neones brillantes, ni anuncios estridentes, pero te lleva directo al centro de la voluntad del Padre. Y cuando llegas ahí, descubres que no necesitas el reconocimiento de los hombres cuando tienes la aprobación del cielo. Quizás estás cansado de intentar, de caer, de levantarte. Quizás la obediencia te suena como una carga imposible, pero escucha esta verdad. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos vive en ti. Romanos 8:11. No estás solo para obedecer. No se espera que lo hagas en tus fuerzas. La gracia no solo perdona, también capacita. Cuando te rindes, el Espíritu toma el control. Y obedecer se convierte en un gozo profundo, porque sabes que no estás caminando hacia lo desconocido, sino hacia el corazón mismo de Dios. Y sabes cuál es el fruto final de esa obediencia. Jesús lo reveló en Juan 14:23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Es decir, obediencia trae habitación divina. Dios no solo te dirige, Él se muda contigo, vive en ti, camina contigo, habita en tu hogar, en tus decisiones, en tus pensamientos, y eso es vivir con propósito. Hoy quiero invitarte a tomar una decisión radical. Cierra tus ojos, respira hondo y dile a Jesús: estoy dispuesto a obedecer, aun cuando no lo entienda, aun cuando me duela, aun cuando nadie lo aplauda, porque ahí, en ese tipo de entrega, el propósito eterno comienza a tomar forma. Y si esta palabra resonó contigo, escribe en los comentarios: obedezco.
No porque lo tengas todo resuelto, sino porque estás listo para dejar que Dios lo resuelva a través de tu obediencia. Únete a esta comunidad de fe que no busca sensacionalismo, sino profundidad, que no vive para la aprobación temporal, sino para el aplauso eterno del cielo. Hay una escena profundamente reveladora en el ministerio de Jesús que a menudo pasa desapercibida, pero que encierra una de las lecciones más poderosas que Él nos dejó sobre cómo vivir con propósito. El momento en que lava los pies de sus discípulos. Puedes imaginarlo. El Rey del universo, el Verbo hecho carne, arrodillándose frente a hombres frágiles, inseguros, inmaduros, para lavar sus pies sucios. Es una imagen tan desconcertante, tan radical, que incluso Pedro no pudo soportarla. Tú jamás me lavarás los pies. Juan 13:8. Y si te dijera que en ese acto, aparentemente pequeño y vergonzoso, se esconde una de las claves más altas del propósito divino para tu vida, ¿lo creerías? Jesús sabía exactamente quién era. El texto dice en Juan 13:3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, entonces, con plena conciencia de su autoridad celestial, se ciñe una toalla, toma una vasija de agua y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Eso no fue debilidad, fue autoridad expresada en humildad. Fue propósito encarnado en servicio. Fue amor en su forma más pura, sacrificado, práctico, tangible. Y aquí es donde muchas almas se extravían buscando un propósito espectacular, pero olvidando que el reino de Dios se revela en lo sencillo. El mundo te dice, busca grandeza. Pero en Mateo 20, 26, 28, Jesús declara, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y añade, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida. ¿Ves? Servir no es lo que haces cuando no tienes un gran propósito. Servir es el propósito. En el reino de Dios, tu grandeza no se mide por cuántos te siguen, sino por cuántos sirves. Y eso cambia todo. Porque de repente, cada acto de compasión, cada gesto de ayuda, cada oración silenciosa, cada sacrificio invisible, se convierte en un paso más hacia tu destino eterno. Jesús no lavó los pies para humillarse a sí mismo, sino para enseñarnos cómo se camina hacia la corona, por medio de la toalla. Ahora bien, la palabra griega para servir usada por Jesús es diaconeo, de donde viene nuestra palabra diácono. No implica simplemente hacer tareas, significa atender activamente a las necesidades de otros, como un anfitrión que prepara todo con esmero para que su invitado se sienta amado. ¿No es eso hermoso? Dios no te llama a ser esclavo de estructuras religiosas, sino anfitrión del amor divino en cada rincón de tu vida. Y aquí viene el contraste más fuerte con nuestra cultura actual. Mientras el mundo dice, exprésate, haz lo que tú quieras, alcanza tu éxito, Jesús te dice, toma una toalla, inclínate y sirve a tu prójimo. Y al hacerlo, descubrirás un tipo de libertad que ninguna fama puede ofrecerte. Conoces el vacío de obtener algo que siempre soñaste, solo para descubrir que no te llena. Has probado el sabor amargo del éxito sin propósito. Muchos lo viven, pero Jesús te está mostrando hoy que el propósito verdadero se encuentra en dar, no en recibir, en servir, no en ser servido, en amar, no en controlar. Y hay algo más profundo aún. Cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, también lavó los de Judas. Sí,
el mismo Judas que minutos después lo traicionaría. ¿Puedes imaginarlo? Jesús, sabiendo todo lo que ese hombre haría, elige igualmente inclinarse ante él, tocar sus pies y mostrarle amor. Eso es servicio con propósito eterno, porque no depende de la reacción del otro, sino de la obediencia al Padre. Eso te habla a ti, que estás cansado de dar y no recibir, que has amado y te han herido, que has servido y te han despreciado. Jesús lo vivió, y en ese sufrimiento silencioso, Él glorificó al Padre. Así también tú. Tu servicio no es en vano, tu amor no ha sido olvidado, tu entrega es un altar invisible donde el cielo desciende. Jesús no buscó reconocimiento por ese acto, pero lo que hizo resonó por toda la eternidad. Y tú también estás llamado a hacer cosas que no serán vistas por ojos humanos, pero que serán recordadas por el corazón de Dios. Porque en el reino, cada vaso de agua dado en su nombre tiene recompensa. Mateo 10:42. Ahora quiero que te preguntes con honestidad, ¿a quién puedes servir hoy? ¿A quién puedes bendecir sin esperar nada a cambio? ¿Dónde puedes tomar una toalla espiritual y comenzar a lavar los pies de los que te rodean? Tal vez sea perdonando una ofensa antigua, tal vez sea orando por alguien que ni siquiera lo sabrá, tal vez sea dando tiempo, atención o simplemente una palabra de aliento. No necesitas una plataforma para vivir con propósito, necesitas un corazón dispuesto. El propósito no es un destino que alcanzas, es una manera de vivir cada día. Es responder como Isaías, en Isaías 6:8. Heme aquí, envíame a mí. No porque tengas todo resuelto, sino porque confías en aquel que te llama. Y no olvides esto: cuando sirves, reflejas el rostro de Jesús. El mundo no necesita más celebridades espirituales. Necesita hombres y mujeres que amen como Él, que vivan como Él, que sirvan como Él. Y tú puedes ser uno de ellos. Sí, tú. No por tus méritos, sino por su gracia. Recuerda lo que dijo Pablo en Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Lo ves? El propósito no se alcanza conquistando más, sino amando más. Y si esta verdad está tocando algo profundo en tu corazón, quiero invitarte a escribir en los comentarios: yo sirvo con propósito. Es tu declaración de fe, tu respuesta al llamado del Maestro, tu sí al servicio que transforma el mundo. Somos una comunidad que no busca popularidad, sino profundidad. Que no persigue títulos, sino toallas. Porque sabemos que la única gloria que vale la pena es la que viene de servir al reino de Dios. ¿Alguna vez te has sentido ignorado por Dios? Como si tus oraciones fueran lanzadas al cielo y solo el silencio respondiera. Y si te dijera que ese aparente silencio también es una lección poderosa que Jesús enseñó sobre cómo vivir con propósito. Una de las escenas más desconcertantes del ministerio de Jesús ocurre en Mateo 15, 21-28, cuando una mujer cananea, es decir, no judía, no del pueblo del pacto, se acerca a él desesperada por la liberación de su hija. Grita: «Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí». Pero el texto dice algo impactante. Pero Jesús no le respondió palabra. Mateo 15:23. Detente ahí. ¿Qué haces tú cuando Jesús no responde? ¿Cuando clamas y no ves cambio? ¿Cuando haces todo lo correcto y parece que el cielo está cerrado? Para muchos, ese silencio es motivo de abandono. Pero para los que entienden el corazón del Maestro, ese silencio es una invitación. Jesús cayó no por crueldad, sino para sacar a la luz una fe que desafiaría los límites culturales, religiosos y humanos. Esa mujer, extranjera, prosiguió:
clamó más fuerte, insistió, perseveró. Aun cuando los discípulos querían despedirla, aun cuando Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella respondió con una humildad impresionante, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y entonces Jesús rompió su silencio con una de las declaraciones más asombrosas del Evangelio. Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Grande es tu fe. Esa fue la recompensa de su persistencia. ¿No es eso también una lección vital para ti? Vivir con propósito no significa recibir siempre respuestas inmediatas. Significa tener una fe tan firme, tan determinada, tan audaz, que incluso el silencio divino no la disuade. Ahora escucha esto. El término griego para grande que Jesús usa aquí es megas, que denota no solo tamaño, sino también intensidad y madurez. Esta mujer, ajena al pacto, mostró una fe megas, una fe que nació en la prueba y se fortaleció en la espera, una fe que entendió que incluso las migajas del reino son suficientes para obrar milagros. Y esto te confronta profundamente, porque muchos quieren una fe que no sufra, pero la verdadera fe crece en el suelo de la prueba, se desarrolla en la tierra de la espera, se fortalece cuando todo lo demás falla, menos la esperanza en Dios. Tú, que estás esperando una respuesta, tú, que llevas tiempo con una petición ardiente, tú, que te preguntas si Dios te ha olvidado, escucha bien. El silencio de Dios no es rechazo, es entrenamiento, es prueba, es el crisol donde tu fe se vuelve megas. No se trata solo de recibir lo que pediste, se trata de ser transformado en el proceso, y eso también es propósito. Jesús estaba más interesado en formar el carácter de la mujer cananea que en simplemente sanar a su hija, porque la sanidad era temporal, pero la fe que nació de esa interacción sería eterna. Jesús no está interesado solo en darte cosas. Él quiere formarte, elevarte, establecerte. Por eso a veces calla. Y eso nos lleva a otra lección poderosa. Tu propósito no está ligado al ruido de respuestas, sino a la profundidad de tu fe. El mundo mide el éxito por resultados visibles, pero en el reino lo invisible cuenta más. La perseverancia, la obediencia, la constancia, la intimidad con Dios. ¿Recuerdas lo que dice Hebreos 11:6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. La fe no es un botón para obtener cosas, es un estilo de vida que agrada al corazón del Padre, aun cuando no entiende todos sus caminos. Mira la vida de Abraham. Dios le prometió un hijo y él esperó, y esperó. Y esperó. Años pasaron. Su cuerpo envejeció. Sara rió de incredulidad. Pero Romanos 4:20-21 dice algo glorioso. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Así se vive con propósito, fortaleciéndose en la espera, glorificando a Dios cuando no hay señales, creyendo aunque todo diga lo contrario, porque ese tipo de fe que no se rinde, que no retrocede, que no negocia, es la que abre los cielos. Pero volvamos a la mujer cananea. ¿Te das cuenta de que ella no tenía derecho legal alguno al milagro? No era hija de Israel, no tenía linaje, no tenía mérito, pero tenía fe, y eso bastó. Eso nos revela otra verdad. Dios no responde por méritos, sino por fe. Tal vez tú también sientes que no calificas, que has cometido errores, que tu pasado te persigue, que no tienes suficiente historial espiritual para recibir algo de Dios. Pero hoy Jesús te dice, tu fe te ha salvado. Hágase contigo como quieres. Y no es arrogancia pedir con fe, es obediencia.
porque Jesús nos enseñó en Marcos 11:24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. No se trata de manipular a Dios, se trata de confiar en Él al punto de no rendirse ante el primer silencio. Esa mujer cananea vivía en tierra pagana, era rechazada por el sistema religioso, pero se convirtió en una maestra de fe para todos los siglos. Su historia fue escrita en la Biblia no solo para honrarla, sino para enseñarte a ti que tu propósito no está limitado por tu origen, tu historia o tu entorno. Está definido por tu fe. Y ahora quiero preguntarte con todo mi corazón, ¿dónde está tu fe hoy? ¿En qué condición está? ¿Está viva o dormida? ¿Está fuerte o debilitada? ¿Está insistiendo o resignada? Porque Jesús está buscando personas como esa mujer, personas que no se callan ante el silencio, que no se ofenden con las pruebas, que no se detienen por los obstáculos, que saben que si tan solo pueden tocar el borde del manto, hay poder suficiente para cambiarlo todo. Si esta verdad está ardiendo dentro de ti, te invito a escribir en los comentarios: mi fe es más grande que el silencio. Decláralo, escríbelo con convicción, porque en esa confesión estás diciendo al cielo y al infierno: yo no me rindo, yo sé en quién he creído, y aunque me duela esperar, yo esperaré. Somos una generación que no camina por vista, sino por fe, que no depende del ruido de la aprobación humana, sino del susurro de Dios en lo secreto. Y esa fe es la que mueve montañas, abre puertas, resucita sueños y cumple propósitos. ¿Has sentido que tu vida no tiene dirección? Que, a pesar de estar haciendo muchas cosas, tu alma sigue sintiendo ese vacío inexplicable? ¿Y si te dijera que una de las lecciones más poderosas de Jesús no está en sus milagros, sino en cómo Él elegía detenerse? Sí, detenerse. No correr, no acelerar, no llenar su agenda, sino detenerse con propósito. Hoy quiero revelarte una dimensión de Jesús que muchos han pasado por alto: el arte de caminar con intención divina. No era simplemente andar de un lugar a otro, era discernir cada paso con el Padre. Y eso te habla directamente a ti, que quizás estás desgastado, que sientes que vas de un lado a otro buscando sentido, pero sin dirección clara. Mira lo que dice Juan 5:19. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jesús no actuaba por impulso, no hacía milagros al azar, no vivía corriendo para cumplir con expectativas humanas. Vivía conectado al ritmo del cielo. Cada paso, cada palabra, cada silencio tenía propósito. Y tú, que has sido llamado a caminar como Él caminó, 1 Juan 2:6, necesitas comprender esta verdad profunda. No es cuánto haces, sino cuánto haces dirigido por el Espíritu. El propósito no se encuentra en el activismo, se encuentra en la obediencia. Hay una palabra griega clave para esto, odos, que significa camino, pero también modo de vida. No es solo una dirección física, sino un estilo de existencia. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Él no es solo el destino, Él es el modo en que debes vivir. Piensa en esto: cuando Jesús se encontraba con personas, no estaba apurado. Se detenía con el ciego Bartimeo, Marcos 10:49, con la mujer del flujo de sangre, Lucas 8:45, con Zaqueo que se subió a un árbol solo para verlo pasar, Lucas 19:5. En todos esos encuentros, Jesús reveló que el propósito no siempre está en lo grande, sino en lo presente. Y aquí está la lección: muchos buscan un llamado espectacular, pero descuidan las personas que tienen justo enfrente. Y sin embargo, ahí está tu propósito, en tu casa,
en tu trabajo, en ese amigo que no conoce a Dios, en ese anciano que necesita oración, en ese niño que solo quiere que alguien lo escuche. Jesús no vino a llenar estadios, vino a tocar almas, una por una, con intención, con compasión, con propósito. Ahora piensa, ¿cuántas veces te has sentido frustrado por no estar haciendo lo suficiente? ¿Cuántas veces has sentido que el tiempo pasa y no alcanzas tus metas? ¿Y si te dijera que esa presión no viene de Dios, sino del sistema del mundo que quiere hacerte correr, competir, agotarte, hasta perder el sentido de quién eres en Cristo? Efesios 2:10 dice algo glorioso: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No dice que corras en ellas, dice que andes en ellas, que camines, que avances con paz, que no te compares, que no te apresures, porque el Padre ya preparó el camino. Esa palabra hechura en griego es poema, de donde viene nuestra palabra poema. Tú eres un poema de Dios, no una máquina, no un esclavo del rendimiento. Una obra de arte viva que Él va formando paso a paso, con detalles, con ritmo, con belleza, pero necesitas aprender a caminar como Jesús caminó, con propósito, no con prisa. ¿Recuerdas cuando Lázaro enfermó? Jesús recibió la noticia y no corrió. Se quedó 2 días más donde estaba. Juan 11:6. Desde nuestra perspectiva eso suena a irresponsabilidad. Pero desde la perspectiva del reino era obediencia perfecta, porque Jesús no vivía para agradar expectativas humanas, sino para glorificar al Padre. ¿Y tú, para quién estás viviendo? ¿Para cumplir con la presión de los demás o para escuchar la voz del Espíritu? La vida con propósito no se mide en velocidad, sino en obediencia. El reino no tiene prisa, tiene eternidad. Y aquí quiero que observes algo impactante. Cuando Jesús finalmente llega donde está Lázaro, Marta le dice: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. Pero Jesús responde con autoridad: yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. ¿Ves? Aun cuando parece que Jesús llega tarde, Él siempre llega con propósito. Y cuando tú caminas a su ritmo, incluso tus demoras serán plataformas para su gloria. Así que hoy quiero decirte esto con el corazón lleno del Espíritu. Detente, escucha, discierne. No todo lo que brilla es llamado. No todo lo que urge es propósito. Aprende a vivir como Jesús, en comunión, en oración, en dependencia del Padre, porque allí, en esa obediencia sencilla, se manifiesta el propósito eterno. Y si esta verdad está trayendo luz a tu espíritu, quiero que escribas en los comentarios: yo caminaré al ritmo de Dios, no al ritmo del mundo, no al ritmo de tus emociones, al ritmo del cielo. Únete a esta comunidad que no corre por ansiedad, sino que avanza por fe, que no busca éxito humano, sino fruto eterno, que no se rinde a la prisa, sino que se alinea con la voluntad del Padre, porque el propósito no está en llegar rápido, está en llegar con Él. ¿Alguna vez te has preguntado si tu dolor tiene sentido? Si las lágrimas que has derramado en la soledad, el rechazo que has soportado en silencio o esa pérdida que todavía duele tienen algún propósito? Y si te dijera que Jesús no solo enseña a través del consuelo, sino que también forma tu propósito a través del quebranto. Sí, el quebranto. Eso que tanto evitamos, eso que pedimos que se aleje, pero que en las manos del Maestro se convierte en una de las herramientas más poderosas para darte propósito eterno. El mundo te dice que el dolor es inútil, que hay que anestesiarlo, evadirlo, enterrarlo. Pero Jesús, el varón de dolores, experimentado en quebranto, Isaías 53:3,
te muestra que el dolor también puede ser un altar, que las cenizas también pueden ser un inicio, que los escombros pueden convertirse en templo si están en las manos de Dios. Y quiero llevarte al Getsemaní, al lugar donde el propósito de Jesús fue sellado. ¿Recuerdas? Lucas 22:44 dice que estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ese lugar no fue el escenario de un milagro visible. No hubo resurrección, ni sanidad, ni multitud aplaudiendo. Fue solo Él, el Padre, y el peso del mundo sobre sus hombros. ¿Y sabes qué significa Getsemaní? En hebreo, Gat Shemanim, significa prensa de aceite. Es donde se exprimen las olivas para producir el aceite. Y eso es exactamente lo que Dios hace contigo cuando te lleva a un Getsemaní espiritual. No para destruirte, sino para sacar de ti lo más precioso, la unción. No hay aceite sin presión, no hay propósito sin proceso. Y tú, que estás atravesando una etapa oscura, una lucha interior, una pérdida que no puedes explicar, debes saber esto. Si estás en un Getsemaní, es porque Dios está preparando aceite de propósito en ti. Y aquí hay una clave profunda. Jesús oró 3 veces en el Getsemaní. ¿Por qué 3 veces? Porque el número 3 en la Biblia representa plenitud divina, decisión sellada, algo completo. Él no se levantó hasta que su alma se alineó completamente con la voluntad del Padre. Él dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso es exactamente lo que necesitas declarar hoy. Tal vez esa situación no cambie de inmediato. Tal vez ese dolor no se vaya aún. Pero hay un propósito mayor que se está escribiendo en medio del quebranto. No es resignación, es rendición. Y aquí hay una verdad bíblica que debes abrazar. Dios no desperdicia ningún sufrimiento. Mira lo que dice 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El apóstol Pablo entendió que el dolor presente tiene un fruto eterno cuando se vive en Cristo. Esa palabra griega para tribulación es tlipsis, que también puede traducirse como presión, opresión, angustia. Y produce viene de katergasomai, que significa operar completamente, trabajar hasta el final. Dios no solo permite tu dolor, Él lo trabaja, lo transforma, lo utiliza y lo convierte en gloria. ¿Te das cuenta? Tu propósito no está solo en los días buenos. Está en las madrugadas de lágrimas, en las temporadas de silencio, en los momentos en que todo en ti gritaba rendición, pero decidiste seguir creyendo. Piensa en José, traicionado por sus hermanos, vendido, acusado falsamente, encarcelado, y sin embargo, años después, cuando se reencuentra con ellos, les dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Ese es el poder del propósito. Lo que fue diseñado para destruirte se convierte en la plataforma que Dios usa para levantarte. Y aquí quiero revelarte algo profético. Tu historia será redimida. Dios no solo te levantará, Él usará cada cicatriz, cada pérdida, cada noche oscura para consolar a otros, para sanar a otros. Como dice 2 Corintios 1:4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio del consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Lo que hoy es tu mayor dolor, mañana será tu mayor ministerio, porque en el reino las heridas no se esconden, se redimen. Jesús resucitó, sí, pero no escondió sus cicatrices. Le dijo a Tomás: mira mis manos, pon tu dedo.
Porque esas heridas ahora hablaban de victoria, de propósito cumplido, y tú también puedes declarar eso, aunque sangraste, aunque perdiste, aunque dudaste. Hoy, por el Espíritu de Dios, puedes proclamar: mis heridas están siendo redimidas. Mi quebranto tiene propósito. Así que si estás en tu Getsemaní, si estás bajo presión, si sientes que te estás desmoronando, no huyas, no retrocedas, no te avergüences. Ahí, justo ahí, Dios está formando el aceite que ungirá tu propósito. Y si esta verdad está tocando algo profundo en ti, si sientes que este mensaje fue como un espejo para tu alma, quiero invitarte a escribir en los comentarios: mi quebranto será para la gloria de Dios. Decláralo con fe. Escríbelo como el profecía, porque lo que hoy es dolor será testimonio. Lo que hoy parece pérdida, mañana será legado. Recuerda, Jesús no fue exaltado antes de ser quebrantado. Y tú tampoco estás solo en ese proceso. Estás en las manos del alfarero. Y esas manos saben exactamente lo que están haciendo. ¿Te has sentido alguna vez invisible? Como si tus esfuerzos pasaran desapercibidos, tus oraciones no fueran escuchadas, y tu vida transitara en una constante sensación de anonimato espiritual. Y si te dijera que una de las lecciones más poderosas de Jesús para vivir con propósito es que Dios trabaja en lo oculto antes de exaltarte en lo público. Jesús pasó 30 años en anonimato y apenas 3 en ministerio público. 30 años de silencio, de formación, de obediencia cotidiana. 30 años donde no hubo milagros registrados, ni multitudes, ni discípulos siguiéndole. 30 años donde el creador del universo trabajó en un taller de carpintería. Y aquí está la lección. Antes de que Dios te use públicamente, primero te forma en lo secreto. Mira lo que dice Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La cultura actual te dice: muéstrate, hazte notar, gana influencia. Pero el reino de Dios te enseña: ora en secreto, obedece en secreto, crece en secreto. Esa palabra secreto, en griego es kriptos, que también significa escondido, oculto, invisible a los ojos humanos. Y Dios ama formar a sus siervos en ese lugar, porque es allí donde el carácter es probado, donde la humildad se forja, donde la motivación se purifica. ¿Sabes por qué muchos ministerios colapsan? Porque buscan la exposición antes de la información. Pero Jesús no lo hizo así. Él no se lanzó al ministerio apenas supo quién era. Esperó, aprendió, sirvió en lo cotidiano. Fue obediente en lo que no brillaba. Lucas 2:52 nos da una de las claves más profundas del desarrollo de propósito en la vida de Jesús. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. El verbo crecía en griego es prokopto, que también puede traducirse como avanzar, progresar, como quien abre camino en un terreno difícil. ¡Qué revelación! No era un crecimiento pasivo, era un avanzar intencional, y no solo en milagros, en sabiduría, en estatura, en gracia. Así también es contigo. Dios está más interesado en tu raíz que en tu rama, en tu carácter que en tu carisma, porque si tu raíz es profunda, tu fruto será abundante y permanecerá. Jesús no comenzó su ministerio con una campaña masiva, lo hizo siendo bautizado por Juan, y al salir del agua vino una voz del cielo que dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo 3:17. ¿Y sabes qué es impactante? En ese momento Jesús todavía no había hecho ningún milagro, pero el Padre ya estaba complacido, porque el propósito de tu vida no comienza cuando produces frutos visibles, sino cuando caminas en identidad y obediencia.
Dios quiere afirmarte hoy. Eres mi hijo, mi hija, te veo en lo oculto. Estoy complacido contigo no por lo que haces, sino por quién eres en Cristo. Pero justo después del bautismo, el Espíritu llevó a Jesús al desierto y allí fue probado. Antes del ministerio público vino la prueba personal, porque no hay propósito sin proceso y no hay autoridad sin desierto. Tú que me escuchas, quizás estás en una etapa donde todo parece estar detenido. No ves avances, no hay reconocimiento y sientes que estás perdiendo el tiempo. Pero te aseguro esto, si estás siendo fiel en lo secreto, Dios está escribiendo algo poderoso en tu historia. Mira cómo lo vivió David, ungido por el profeta. Samuel, sí, pero regresó a cuidar ovejas. Antes de derrotar a Goliat, venció al león y al oso cuando nadie lo veía. 1 Samuel 17, 34, 36. Porque Dios entrena campeones en la soledad. Y cuando llega el tiempo, Él abre puertas que nadie puede cerrar. Eclesiastés 3:1 lo dice con claridad. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eso incluye tu propósito, tu llamado, tu ministerio, tu familia, tus sueños. Dios no está apurado, y tú tampoco necesitas estarlo. Confía en su tiempo. Porque el tiempo de Dios no solo es perfecto, es formativo. ¿Y sabes qué es aún más profundo? Que aun cuando sientes que nadie te ve, el cielo te está observando. Cada lágrima, cada renuncia, cada acto de obediencia que solo tú y Dios conocen está siendo registrado. Hebreos 6:10 te lo afirma. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Eso significa que no estás perdiendo el tiempo. Estás sembrando para eternidad. Y hoy quiero profetizar sobre ti. Tu Getsemaní será tu plataforma. Tu anonimato será tu fundamento. Tu obediencia en lo secreto abrirá puertas que el hombre no puede cerrar. Si esta palabra está despertando algo en ti, quiero que lo selles, escribiendo en los comentarios: aunque nadie me vea, Dios me está formando. Hazlo como acto de fe, como declaración profética. Porque aunque estés en el escondite de Dios, Él está preparando tu aparición con gloria. No temas el anonimato, abrázalo. Allí se escucha la voz del Padre. Allí se afila la espada. Allí nace el verdadero propósito. ¿Has sentido que tus recursos son insuficientes para cumplir el llamado que Dios ha puesto sobre tu vida? ¿Te has detenido frente a tus limitaciones, creyendo que no tienes lo que se necesita para avanzar? Y si te dijera que una de las lecciones más poderosas que Jesús enseñó sobre vivir con propósito es que la provisión sigue a la obediencia y no al revés. Sí, porque en el reino de Dios no se trata de tenerlo todo listo, sino de dar el paso con lo que tienes. El mundo dice: asegúrate, planea, acumula primero. Pero Jesús enseña: confía, entrega, camina, porque el propósito no se sostiene por tus recursos, sino por la fidelidad del Dios que te llamó. Y aquí entra una de las escenas más poderosas del ministerio de Jesús: la multiplicación de los panes y los peces. 5 panes, 2 peces, una multitud de más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y un muchacho anónimo, que no tenía nombre ni púlpito, pero tenía disposición. Juan 6:9 nos dice: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? ¿Te das cuenta? Incluso quienes estaban cerca de Jesús dudaban. Y esa es precisamente la mentalidad que el enemigo quiere que adoptes. ¿Qué es esto para tanto? ¿Qué es mi talento para este sueño? ¿Qué es mi oración para esta batalla? ¿Qué es mi fe frente a esta montaña? Pero Jesús no ve como el hombre ve. Él no busca la cantidad, busca el corazón dispuesto.
y fue suficiente, porque en las manos de Jesús lo poco se convierte en sobreabundante. Mateo 14:19 nos revela la clave. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo. Jesús no se quejó por lo poco, no dijo, esto no alcanza, no se frustró, levantó los ojos y bendijo. Y tú necesitas hacer lo mismo, levantar tu mirada de la escasez, dejar de enfocarte en lo que no tienes y empezar a bendecir lo que sí tienes. Porque tu propósito no necesita la validación del mundo, necesita tu sí, tu entrega, tu obediencia radical. ¿Sabías que en el reino de Dios la obediencia siempre precede al milagro? Antes de que el mar se abriera, Moisés tuvo que levantar la vara. Antes de que las aguas retrocedieran en el Jordán, los sacerdotes tuvieron que poner el pie en el agua. Josué 3:15. Antes de que la multiplicación ocurriera, ese muchacho tuvo que entregar su almuerzo. Y aquí hay una revelación poderosa. Dios no multiplica lo que escondes, solo multiplica lo que entregas. Mientras retengas lo poco que tienes por miedo, por inseguridad, por control, lo poco seguirá siendo poco. Pero cuando lo colocas en las manos del Maestro, se activa el milagro. La palabra multiplicación en griego es pletino, que implica no solo aumentar en número, sino expandirse con propósito. No es crecer por crecer, es crecer para alimentar. Y ese es el diseño de tu propósito, no solo prosperar tú, sino saciar el hambre de otros. Y hay algo más poderoso aún en esta historia. Después de que todos comieron, Jesús dijo, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Juan 6:12. Eso nos habla de un Dios que no solo multiplica, sino que cuida los detalles. Lo que tú llamas sobras, Dios lo llama recurso sagrado. Cada experiencia, cada herida, cada oración que creíste inútil, Dios lo guarda todo. Porque en su propósito nada se desperdicia, y quiero hablarte directo al corazón. Quizás crees que no tienes suficiente fe, suficiente tiempo, suficiente preparación. Pero Dios no te llamó por lo que tienes, sino por quien Él sabe que puedes llegar a ser. Zacarías 4:10 dice, porque ¿quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? El mundo menosprecia los comienzos humildes, pero Dios los honra. Porque todo lo grande que Él hace empieza con algo pequeño. Jesús enseñó que el reino de los cielos es como un grano de mostaza, pequeño, insignificante, pero con el potencial de crecer y convertirse en árbol. Así es tu propósito. Tal vez hoy parece pequeño, débil, irrelevante, pero si lo riegas con obediencia, si lo expones al sol de su presencia, si lo entregas sin reservas, crecerá más de lo que puedes imaginar. Efesios 3:20 declara, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Sabes qué palabra usa Pablo aquí para abundantemente? La palabra griega hiperekperisou, que significa superabundantemente, más allá de todo límite, más allá de la medida máxima. Eso es lo que Dios tiene preparado para ti, si tan solo pones tu almuerzo en sus manos. Así que hoy te invito a dejar de decir no tengo suficiente y comenzar a decir lo poco que tengo, lo entrego. Si esta palabra está retumbando en tu espíritu, si sientes que esta es una confirmación directa del cielo para tu vida, quiero invitarte a escribir en los comentarios, Señor, uso lo que tengo, tú harás lo demás. No te detengas más por tus propios límites, porque el propósito no se mide por lo que tienes, sino por lo que Dios puede hacer con lo que le entregas. ¿Alguna vez te has preguntado si tu sufrimiento tiene sentido? Si esas lágrimas que has derramado en secreto, ese dolor que pareces llevar a cuestas solo, ese ¿por qué a mí?
constante, tienen algún propósito divino escondido. Y si te dijera que una de las lecciones más transformadoras que Jesús nos enseñó es que el dolor no es el final, sino el umbral del propósito eterno. Escucha esto con atención. Tu sufrimiento no es inútil. No estás siendo quebrado para ser destruido, estás siendo formado para algo mayor. Y eso no es una frase bonita para consolarte. Es una verdad eterna grabada en la cruz del Calvario. Jesús, el Hijo de Dios, pudo haber evitado el sufrimiento. Pudo haber pedido legiones de ángeles. Pudo haber sido glorificado sin cruz, sin latigazos, sin escupitajos, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque el propósito más alto solo se alcanza a través del camino del sacrificio. Isaías 53:3 lo profetizó con crudeza siglos antes. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y no lo estimamos. Ese fue el camino que eligió aquel que vino a salvarnos. No el de la fama, ni del confort, ni de la autopromoción, sino el del dolor redentor. Y aquí está la clave. Jesús no solo sufrió por ti, Jesús también te enseñó cómo sufrir con propósito. En el huerto de Getsemaní, sudando gotas de sangre, exclamó: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. ¿Lo ves? El propósito no siempre es cómodo, pero siempre es glorioso. En el idioma griego, la palabra usada para dolor en Isaías 53:3 es makov, que significa no solo dolor físico, sino dolor emocional, trauma profundo, aflicción del alma. Jesús no fue ajeno a tu tipo de dolor. Él lo vivió, lo abrazó y lo redimió. Y esta es la esperanza que transforma nuestra perspectiva. En Cristo, el sufrimiento no es terminal, es transitorio y aún más, es transformador. Romanos 5:3-5 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Lo entiendes? Cada lágrima está construyendo algo dentro de ti. Cada pérdida, cada noche sin dormir, cada por qué no respondido, está sembrando en ti una esperanza que no puede ser avergonzada. Mira lo que dice 2 Corintios 4:17-18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Sabes qué significa eso? Que nada de lo que estás viviendo se desperdicia en el cielo. Tus dolores tienen peso eterno, tus cicatrices son medallas de guerra espiritual. Tu historia no está rota. Está siendo escrita por las manos del autor de la vida. Jesús resucitó con las marcas en sus manos. ¿Por qué no las borró? Porque las cicatrices cuentan una historia de victoria sobre la muerte, de redención, de amor que sangró por ti. Y lo mismo hará contigo. Dios no te va a eliminar el pasado como si no hubiera existido. Lo va a redimir. Y un día, lo que hoy te duele será la evidencia de su gloria en ti. Como dice el Salmo 126:5, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Esto es promesa, esto es verdad eterna, no lloras en vano. Jesús nos mostró que la resurrección viene después de la cruz, que la exaltación viene después de la humillación, que la corona viene después de las espinas. Y esa es tu historia también. Quizás hoy estás pasando por el fuego, pero no olvides esto: en el horno se purifica el oro, y tú eres oro para Dios. 1 Pedro 1:7 lo confirma: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque
perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. Tu fe está siendo probada porque tu propósito es demasiado valioso. Y lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo usará para lanzarte. José lo dijo en Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, y hoy lo declara sobre ti también. Todo abuso, toda traición, toda pérdida no tienen la última palabra. La última palabra la tiene el Dios que resucita a los muertos, el Dios que convierte tumbas en jardines, el Dios que transforma lágrimas en cantos de victoria. Quiero invitarte ahora a que levantes una declaración desde lo más profundo de tu espíritu. Escribe en los comentarios: mi dolor tiene propósito, mi sufrimiento tiene redención. Hazlo como un acto de guerra espiritual, como una profecía sobre tu propia vida, porque lo que hoy te quebranta, mañana será tu plataforma para levantar a otros. En Cristo no solo sanas, te conviertes en sanador. No solo te liberas, te conviertes en libertador. Y lo más hermoso es esto: Jesús no te espera al final del proceso. Jesús camina contigo dentro del proceso. Como dice Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Tú no estás solo, tu propósito está en construcción. Y aunque el dolor sea parte del camino, la gloria que viene será incomparable. ¿Te has preguntado alguna vez si tu vida realmente tiene un propósito eterno? Si lo que estás viviendo en este momento, con sus altas, sus bajas, sus luchas y sus pequeñas victorias, es parte de algo más grande de lo que puedes ver. ¿Y si te dijera que Jesús no solo vino a salvarte del infierno, sino a revelarte un propósito eterno que transforma cada rincón de tu existencia? Sí, Jesús no vino a iniciar una religión ni a darte una lista de reglas. Él vino a restaurarte al diseño original de Dios, y ese diseño tiene un nombre: propósito eterno. Efesios 1:11 declara con poder: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. No fuiste un accidente, no estás improvisando. Tú has sido predestinado en Cristo para cumplir un propósito glorioso. Y es aquí donde todo lo que hemos hablado hasta ahora se conecta como un gran tapiz divino. Porque cada lección que Jesús enseñó, cada parábola, cada milagro, cada confrontación, tenía un objetivo: enseñarte cómo vivir con intención, con dirección, con visión eterna. Hoy el Espíritu Santo te recuerda: no estás sobreviviendo, estás avanzando hacia una eternidad gloriosa. Cada acto de obediencia, cada sí a Dios, cada renuncia que hiciste por amor a Él, está sembrando para la eternidad. 2 Corintios 5:10 lo deja claro: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Entiendes la profundidad de esto? Tu propósito no termina en esta tierra. Tu llamado es interdimensional. Comienza aquí, se expande por la eternidad, y esta verdad cambia todo. Cambia cómo amas, cambia cómo trabajas, cambia cómo oras, cambia cómo sufres. Cambia cómo te levantas después de caer. Porque ya no vives como alguien que solo busca éxito temporal. Ahora vives como un embajador del cielo en la tierra. 2 Corintios 5:20 lo afirma con autoridad. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y aquí está la gran revelación que Jesús modeló con su vida. Tu propósito eterno no se trata solo de ti. Se trata de reflejar a Dios en todo lo que haces. Por eso, en Juan 17:4, Jesús oró antes de ir a la cruz: yo te he glorificado en la tierra,
he acabado la obra que me diste que hiciese. Esa es la oración que tú también podrás hacer al final de tu vida si abrazas el propósito divino. Padre, terminé lo que me confiaste. Viví con propósito. Amé con tu amor. Fui luz en medio de las tinieblas. Perdoné cuando me dolía. Creí cuando todo decía que no. Serví cuando nadie lo veía. Y ahora regreso a casa con las manos llenas de obediencia. Esa es la meta suprema del cristiano. No solo llegar al cielo, sino llegar con frutos, con vidas transformadas, con generaciones impactadas, con huellas que no se borran. Y Jesús lo enseñó con cada palabra que salió de su boca. No pierdas esto. Cada enseñanza de Jesús es un mapa hacia tu destino eterno. Cuando te dijo, el mayor entre vosotros será vuestro servidor, te estaba enseñando a liderar desde la humildad. Cuando te dijo, perdonad 70 veces 7, te estaba preparando para vivir libre del rencor. Cuando dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, te estaba mostrando el precio, pero también la recompensa del llamado. Y esa recompensa no es solo paz interior, es plenitud eterna, una corona incorruptible, un asiento en el reino, una gloria que no se desvanece. 1 Corintios 9:25 lo dice así: todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y Apocalipsis 3:21, la promesa más asombrosa: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Lo ves? Jesús no solo te salvó, te está preparando para reinar con Él. Eso le da sentido a todo, a tu dolor, a tu llamado, a tus pruebas. Nada es en vano. Todo es entrenamiento para la gloria. Por eso no puedes vivir como alguien sin propósito. No puedes desperdiciar tus días en la queja, la duda o el temor. Tú fuiste diseñado para brillar con la luz del reino. Mateo 5:14 lo dice sin ambigüedad. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tú no estás aquí por casualidad. Dios no solo quiere usarte, quiere glorificarse en ti. Así que hoy te hago una invitación radical. Decide vivir cada día con eternidad en mente. Que tus decisiones, tus prioridades, tus relaciones, tus metas tengan el sello del reino. Y si esta verdad está encendiendo algo en tu espíritu, si sientes que Dios te está llamando a alinearte con tu propósito eterno, te invito a escribir en los comentarios: Jesús, vivo para tu propósito eterno. Haz de esta declaración tu estandarte, haz de esta vida tu ofrenda, y cuando todo termine aquí en la tierra, serás recibido por aquel que dirá con amor en sus ojos: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21. Ahora ya lo sabes. Las enseñanzas de Jesús no fueron solo palabras, fueron llaves, y hoy tú tienes el poder de usarlas para vivir con propósito eterno. Y si esta palabra ha marcado tu corazón, no te vayas sin suscribirte y unirte a esta comunidad de fe que busca día a día el rostro de Cristo y el propósito eterno del Padre. Déjanos tu testimonio, tu petición de oración, tu amén, escrito en los comentarios, porque no estás solo. Aquí caminamos juntos, aquí crecemos juntos, y aquí, en medio de todo, seguimos las pisadas del Maestro hacia el propósito eterno. Hasta la próxima palabra revelada. Que el Señor te bendiga y te sostenga.